Muy buenas, compañero. Una de las bendiciones de llevar más de 4 años al frente de este proyecto y haber podido conocer miles de casos diferentes de hombres en todo tipo de situaciones y de casi todas las partes del mundo, es que acabas viendo que los temas que más dudas generan, las preguntas más frecuentes y los problemas que más dolores de cabeza dan a los hombres sobre las mujeres son siempre o casi siempre los mismos. De hecho, uno de los temas que más confusiones genera precisamente es el tema de la hipergamia, desde el que hace poco estuvimos hablando, y de la mano de esto, justamente el tema de la infidelidad femenina, que es justo de lo que vamos a hablar hoy. Concretamente, uno puede acabar pensando que nadie se libra de la infidelidad hoy en día, y que más tarde o más temprano vas a acabar siendo engañado, que la infidelidad es algo inevitable en una relación y casi inherente a una relación, y que si buscas a alguien que no te engañe nunca el resto de tu vida, seguramente te quedará solo de por vida. Por eso en el episodio de hoy voy a compartir contigo la respuesta a 5 preguntas frecuentes relacionadas con este tema. La primera es ¿por qué tantos hombres desconfían hoy en día de las mujeres? La segunda es ¿qué nos dice la estadística que tenemos disponible acerca de la infidelidad y de las diferencias entre la infidelidad en hombres y en mujeres? Lo tercero es compartir contigo lo que muy pocos hombres, muy pocos creadores de contenido y muy pocos coaches entienden realmente sobre las mujeres, sobre su naturaleza y sobre la infidelidad femenina. La cuarta o el cuarto concepto que quiero compartir contigo es cuál es el impacto y si es medible de alguna forma que la vida moderna ha tenido en las relaciones tradicionales y por ende en la infidelidad femenina. Y por último, el quinto aspecto que voy a compartir contigo es si es posible hoy en día realmente volver a confiar y tener una relación con una mujer basada en la fidelidad, basada en la confianza. Así que, con todo esto sobre la mesa, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de comenzar, recordarte que uno de los cursos más aclamados, el de juego de texto precisamente, el famoso curso de WhatsApp, le he creado un bonus que voy a regalar a todos aquellos que estéis inscritos o que os inscribáis antes del domingo 30 de junio, de este domingo precisamente, a las 23:59 hora Madrid. En este bonus básicamente analizo conversaciones reales con los aciertos más comunes, con los éxitos más comunes para que puedas saber qué es lo que funciona y puedas aplicarlo tú, evidentemente, con los fallos también más comunes y fallos algunos estrepitosos para que no tengas que cometerlos tú y puedas evitar, digamos, ese fracaso y aprender la lección sin cometerlo tú mismo. Y análisis de cómo y por qué deberías estar utilizando GIFs y stickers en tus conversaciones, incluso en tus conversaciones con tu mujer o con tu novia, para aumentar la atracción, salirte de dramas o de test o de preguntas o situaciones difíciles y escapar también del modo lógico. Así que haz clic en el enlace de abajo, que es un enlace al curso de juego de texto, y recuerda que si te inscribes antes del domingo 30 de junio, recibes este bonus. Y dicho esto, y para empezar a responder estas preguntas y estas reflexiones que quería compartir contigo en el episodio de hoy, voy a hacer algo que no suelo hacer, y es compartir contigo contenido del email que he escrito hoy para la comunidad de email. Como sabéis, el contenido que normalmente escribo, no lo que me responden a mí o lo que me escriben otros suscriptores, que eso sí lo comparto muchas veces, pero el contenido que yo comparto, reflexiones que yo comparto en la comunidad de email, suelen ser privadas para la comunidad de email, ¿no? Y suelen ser inéditas para ellos. Pero en este caso, quiero compartir contigo un trozo, un extracto de este email, y quiero leeroslo porque comparto una reflexión que creo que puede ser muy clarificadora para el tema en el que nos encontramos hablando en el episodio de hoy. Y por cierto, aprovecho para dejarte también debajo de este podcast el enlace para que, si quieres recibir este contenido inédito en tu email gratis varias veces por semana, debajo tiene el enlace a la comunidad de email, te puedes inscribir y empezar a recibir este tipo de contenido. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, a esa primera pregunta con la que quería abrir este melón, por así decirlo, es ¿por qué tantos hombres hoy en día desconfían de las mujeres? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que vivimos en una época, en una era a caballo entre lo que han sido dos formas completamente diferentes de vivir la vida. La de hace unas generaciones, que básicamente las reglas ahí eran estudiar para labrarte un buen futuro, encontrar un buen trabajo y una buena mujer, y formar una familia de la que ambos os sintáis orgullosos. Y la época actual, donde realmente lo que estamos viendo es que el nivel de estudio no es directamente proporcional al dinero o al estilo de vida que tienes, o al dinero que ganas, como digo, el encontrar una buena mujer se ha convertido en disfrutar mientras pueda o si puede
con las, entre comillas, equivocadas, y la idea de formar una familia se ha sustituido por tener un par de animales de compañía porque son los únicos que siempre están ahí. Y esto solo acaba de empezar, porque los efectos completos de lo que han sido un par de generaciones de experimentos, podríamos considerar, con redes sociales, globalización y aplicaciones de citas, etc., todavía van a tardar en llegar, aunque ahora evidentemente estamos empezando a ver lo que son los indicios de un gran cambio sociocultural. Y esto, como no podía ser de otra manera, ha explotado en la cara de aquellos hombres que se habían hecho el cuerpo al estilo de vida, a las normas tradicionales, solo para verse cerca de los 40 o 40 y tantos años y en lo que podría considerarse, según esas reglas anteriores, la casilla de salida. Estar recién divorciado, estar de vuelta a casa de tus padres, a lo mejor temporalmente mientras solventas tu situación, y retomando un estilo de vida que implica volver de fiesta a las 6 de la mañana de un domingo, cuando hace 3 meses o una semana estabas cambiando pañales y haciendo de padre. ¿Y qué tiene que ver esto con el por qué los hombres hoy en día desconfían más de las mujeres? Porque todo esto lo que está generando o lo que genera son incomodidades, frustraciones y un sentimiento de impotencia muy difícil de digerir en muchos hombres hoy en día. Y especialmente cuando ya con una edad te tienes que enfrentar a chavales, entre comillas, diciéndote lo que tienes que hacer y a niñatas tratándote como si fuera invisible, ocurre el cóctel perfecto. Porque cuando un ser humano está incómodo, frustrado e impotente, su mente sale al rescate buscando todo tipo de justificaciones y todo tipo de explicaciones que calmen justamente esta herida. Y una de ellas, y la más repetida, es precisamente la de pensar que hoy en día todo está perdido y los hombres tenemos que resignarnos a recoger las migajas de las mujeres que queden y que quieran tener cualquier tipo de relación con nosotros. Este pensamiento es la forma en la que tu mente te protege precisamente y la forma en la que tu mente te viene a decir algo que traducido sería como: es inútil intentar hacer nada más, quédate en tu zona de confort porque sea como sea no vas a poder cambiar nada. O en otras palabras, resignación. Y muchos hombres hoy en día necesitan encontrar resignación, necesitan un lugar donde poder sentirse bien por conformarse y no tener que adaptarse a lo que parece ser una forma completamente distinta de vivir las relaciones con las mujeres, especialmente cuando lo comparas con la forma en la que estabas acostumbrado a vivirla o con la forma en que te habían contado tus padres que tenías que vivirla. Y donde hay una necesidad insatisfecha, siempre hay, como yo lo llamo, un puesto de limonada preparado para hacer caja con ello. Y oye, muy bien que hacen porque al final el mundo funciona por oferta y demanda. Y estos nuevos puestos de limonada son precisamente las nuevas corrientes, aunque realmente no son tan nuevas, de Black Pill, MGTOW y compañía, que muchas veces se hacen llamar Red Pill, pero que realmente no lo son. Porque están dispuestos a interpretar a su favor la Red Pill, realmente malinterpretar, y las teorías evolutivas para sentirse bien y poder seguir lamiéndose la herida. El objetivo no es convertirte en una mejor versión de ti mismo que tenga mayor control o mayor libertad, sino coger la información que necesito para que yo me pueda sentir cómodo y confortable en una situación que considero de mierda y me pueda seguir lamiendo la herida. Y uno de los topics, uno de los temas que precisamente más confusiones genera es la hipergamia. Y como decía al principio del episodio, de la mano de esta, la infidelidad femenina. Y esta confusión es muy normal, con esto pasamos a responder también la pregunta, ¿no? ¿Por qué hoy en día esto es común? Porque viene todo de ahí. Cuando tú estás insatisfecho, estás frustrado y estás en esa situación, buscas justificaciones. Y hoy en día es muy fácil encontrarla y sobre todo encontrarla en esta línea, porque el contenido que vas a tener a tu disposición hoy en día, o por lo menos más a tu disposición, van a ser contenidos de 4 hombres de valor supuestamente discutiendo con un puñado de chicas que utilizan OnlyFans para ganarse la vida y tratando de convencerlas de que son todas unas zorras, mientras ellas se tratan de defender como pueden y argumentar como pueden. Porque realmente lo que el algoritmo o lo que la gente quiere o parece querer es justamente el salseo, la poca profundidad en los temas antes de cualquier otro tipo de información que trate justamente de explicar la raíz del asunto. Y precisamente el resultado de todo esto es el cóctel perfecto para estas generaciones nuevas que quieren el titular sin rayarse demasiado. Y el titular es más resignación. El titular es acabar pensando que hoy en día todas las mujeres te van a dejar por el hombre de mayor valor que aparezca en su vida, así que más vale que lo aceptes cuanto antes, más vale que aceptes cuanto antes que la infidelidad está siempre a tu lado y más vale que te conformes como puedas. Pero la pregunta es, ¿realmente tenemos que resignarnos a una realidad que parece que pinta a todas las mujeres como unas endiosadas infieles que solo buscan la más grande y la más dura? Esto es justamente, como digo, temática del episodio de hoy, pero quería leerte esta parte de estas reflexiones que he compartido en el email
porque realmente parte de ahí. ¿Por qué tantos hombres desconfían hoy en día de las mujeres? Porque están viviendo una realidad completamente distinta a la que le han contado. Están viviendo unas relaciones completamente distintas a la que ellos esperaban o le han contado que tendrían que esperar de las mujeres. Esto los lleva a frustración y cuando tú estás frustrado necesitas justificar el por qué los equivocados son siempre los demás y nunca uno mismo. Y ahí es donde entra justamente esto. Ahí es donde entra el sentirse bien y empezar a indagar en la red pill o en la black pill o como sea y acabar diciendo, joder, si es que todas son iguales, si es que todas son así, no ha sido culpa mía, yo no he tenido nada que ver, es porque era justamente de esta manera y hagas lo que hagas, hoy en día estamos condenados a eso. Y te sientes bien contigo mismo y como digo, te lamen las heridas, pero en el fondo no estás solucionando absolutamente nada. Porque si lo piensas, es normal que se piense así cuando tenemos en todas las pantallas lo mismo. La isla de las tentaciones donde te están justamente resaltando esa parte. Noticias de divorcio o infidelidades por todos sitios. Y sobre todo cuando lo estás pasando mal con una chica y acudes a contenido que te vende justamente lo que quieres oír, esto es lo peor que puede pasar porque al final acabas pensando pues, precisamente eso, ¿no? Convencerte de que estás en lo cierto y de que esto no tiene arreglo por ningún sitio. Y es sobre todo difícil el salir de ahí y fácil el entrar en eso, sobre todo cuando tú has vivido o has visto este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Y es casi inevitable no pensar que todo es exactamente igual a tu experiencia que has vivido y no darte cuenta de que tú estás sesgado porque todos estamos sesgados. De hecho, todos los que escuchamos este podcast estamos sesgados porque si escuchamos este podcast es que venimos de una situación similar, de no haberlo pasado, de haber vivido experiencias negativas con las relaciones con las mujeres. Por tanto, es muy normal que parezca que todo lo que hemos visto, todo lo que se comparte en este tipo de comunidades siempre es como lo negativo. Y es como, claro, porque estamos sesgados a eso. Evidentemente, aquellos que han vivido la felicidad suprema en las relaciones no están aquí, no escuchan esto o no buscan soluciones porque no las necesitan. Pero por eso, precisamente, considero que este proyecto es radicalmente diferente a otros muchos de la misma temática, porque lo que trato de buscar es siempre la objetividad y el evitar los sesgos, los mayores sesgos posibles. Y evidentemente tenemos que partir de la base de ser conscientes que muchos de los que estáis escuchando esto estáis sesgados por una realidad o por unas experiencias que habéis vivido. Entonces, salvo que no empecéis a vivir experiencias diferentes, vais a estar viendo siempre la realidad bajo el mismo prisma porque no habéis pasado al otro lado y vivido lo que hay en el otro lado. Y claro, como te decía al principio, no he visto tantísimos casos, de hecho, en programas, en mentorías, en el famoso programa de TE, hemos tenido alumnos y tenemos alumnos que a lo mejor han estado años de amante, por así decirlo, de una chica que lleva bastantes más años todavía con pareja, con novio, con marido, con lo que sea. De hecho, hemos tenido hasta el caso en un directo de Telegram que recuerdo de hace ya un tiempo, de un alumno que comentaba cómo una chica a punto de casarse, o sea, me parece que estaba como a unos días de casarse o algo así, justamente lo deja todo y se va con él después de un encuentro loco, por llamarlo de alguna manera. Entonces, claro, la pregunta aquí es, ¿todas las mujeres son así? ¿O todas las mujeres son así con determinados tipos de hombres? Porque si te fijas y te paras a pensar, siempre es un determinado tipo de hombre el que lloriquea de lo malas que son las mujeres, mientras otro grupo diferente de hombres viven felices sus relaciones. Y esto nos lleva precisamente al siguiente punto que quería compartir contigo en el episodio de hoy. Y es precisamente qué nos dice la estadística que conocemos o que tenemos disponible acerca de la infidelidad. Y evidentemente, como era de esperar, la estadística que tenemos disponible indica que las mujeres son menos infieles que los hombres. Y pintan a los hombres, digamos, como los más infieles, que te siguen vendiendo la misma idea de que las realmente románticas son las mujeres y los que siempre somos, por así decirlo, el malo de la película somos nosotros. De hecho, los datos en España indican que el 42% de las mujeres ha sufrido una infidelidad de un hombre en algún momento, mientras que solo un 30% de los hombres han sufrido una infidelidad en algún momento por parte de alguna mujer. Y si te vas a datos americanos más completos, por así decirlo, o con mayor muestra o mayor población, la estadística indica que un 20% de los hombres casados han admitido haber sido infieles alguna vez, mientras que solamente un 13% de las mujeres casadas lo admiten. Esto hay que saber, este tipo de análisis, de estudios, de estadística, hay que saber leerla entre líneas, porque evidentemente admitir para ellas es más difícil que admitir para ellos. El peso de que un hombre admita que ha sido infiel no es exactamente el mismo de que una mujer lo admita. Tenemos que tener en cuenta que a nivel psicológico las mujeres tienen ese concepto del que ya hablé en algún episodio de podcast, ¿no? Precisamente el solipsismo,
que precisamente no las invita o no las motiva a que admitan todo este tipo de situaciones, sino a que perciban la realidad de una manera diferente, más basada en la experiencia y más basada en la película, por así decirlo, que se quieran contar. Y evidentemente, evolutivamente están, entre comillas, programadas para ser más sutiles y confundir. Cuando decimos esto de confundir, que nadie se lo piense de, bueno, vale, ya estamos sacando aquí evolutivamente cosas de la manga. No, o sea, de hecho, si te fijas, es precisamente por este motivo por el que, por ejemplo, las mujeres no manifiestan una fase de celo tan pronunciada o tan evidente como otros animales que prácticamente la van gritando a los cuatro vientos. Porque en nuestro caso es diferente, nuestra forma de aparearnos, etcétera, etcétera, ¿no? Evolutivamente tiene un sentido y evolutivamente precisamente le da las herramientas para poder confundir más al macho de la especie. De esto ya podríamos hablar en otro episodio de podcast, si es que no he hablado ya, pero básicamente habría que leer entre líneas estos estudios y darte cuenta de que todos sabemos, si analizas esto desde este punto de vista, que el porcentaje real en el caso de las mujeres es mucho más alto o es más alto de lo que nos pintan. Pero evidentemente no es ni mucho menos del 100%. Y esto no implica que vivamos condenados a ello y que tengamos que aceptar que van a sernos infieles 100%. No. De hecho, esto nos llevaría al siguiente punto. Y es precisamente, tenemos que hablar de eso, esa parte que muy pocos hombres, que, como digo, muy pocos creadores de contenido y coaches incluso que hay por ahí, entienden sobre las mujeres, la naturaleza femenina y la infidelidad femenina. Y es que la infidelidad, si tú lo analizas desde un punto de vista evolutivo, que es cuando se entienden las cosas, no porque te lo cuento o porque lo he vivido o porque lo he experimentado, porque eso está sesgado. Porque yo puedo experimentar una parte de las relaciones con las mujeres y tú puedes experimentar otra muy diferente. Y está claro que cuando tú le preguntas a tu amigo que no se come un rosco, su opinión sobre las mujeres es muy diferente que cuando tú le preguntas a tu amigo que es él el que tiene que rechazar a las mujeres. Y entonces, ¿cuál es la realidad? Ambas están sesgadas, evidentemente. Por tanto, nos tenemos que preguntar siempre evolutivamente qué sentido tienen este tipo de cosas. Evidentemente, la infidelidad es un comportamiento que se sigue manifestando en los humanos, en hombres y en mujeres. Y por tanto, es un comportamiento que tiene una utilidad y que ha servido para algo y que sirve para algo. Por eso, cuando entiendes realmente cómo funciona la estrategia reproductiva femenina, cuando entiendes la hipergamia y entiendes cómo funciona la estrategia reproductiva masculina, te das cuenta de que la infidelidad es un medio para poder optimizar o una forma de poder optimizar esa estrategia, pero no un fin en sí mismo. Es decir, tenemos que ver la infidelidad como una herramienta para que en determinados casos tiene mucho sentido ser infiel porque optimiza desde un punto de vista evolutivo mucho mejor tu estrategia reproductiva, pero no en todos los casos. ¿Por qué? Pues porque con una infidelidad, y hablamos cuando eres infiel es porque estás con alguien, evidentemente, ¿no? Cuando haces una infidelidad o cuando vas a cometer una infidelidad, tú te la estás jugando. Por eso no todos somos infieles todo el rato a la mínima oportunidad. Por eso tú mismo, incluso desde la perspectiva de un hombre, habrás tenido oportunidades de ser infiel y tal, y a lo mejor no lo has hecho. Si fuera un fin en sí mismo el ser infiel, si nos moviera justamente el ser infiel como fin, como digo, todos lo seríamos todo el rato a la mínima de cambio. Cuando no lo somos es porque de alguna manera no es un fin, sino un medio, una forma de optimizar, y precisamente en determinadas circunstancias es evidentemente la mejor opción, evolutivamente hablando, pero en otras circunstancias a lo mejor no es lo más inteligente o no es la mejor opción. Porque según tu contexto, según su contexto, según todos los factores que rodean a todo esto, que no, o sea, todo este tipo de conceptos de infidelidad, hipergamia, etcétera, etcétera, como he dicho 1000 millones de veces, no existen en un vacío, que es lo que no entienden precisamente este tipo de creadores de contenido, estos coaches, estos hombres que a lo mejor han escuchado por ahí. Y es que se piensan que todo está determinado por eso, y es como, a ver, no es exactamente, es como el software base que tenemos, y ese software base se manifestará en función del contexto que tengamos y de los factores que tengamos de una manera u otra. Por eso es tan importante que analices los contextos de la gente en general, porque cuando tú entiendes el software base y sabes ver el contexto, prácticamente puedes predecir lo que va a pasar. Evidentemente no eres Nostradamus ni tienes una bola mágica, pero es muy fácil ver la motivación que hay detrás de todo esto. Por eso, como digo, según tu contexto o según el suyo, subconscientemente, hombres y mujeres calculamos beneficios y costes de precisamente utilizar esta herramienta para optimizar su estrategia. Y muchas veces no está tan claro que vaya a tener un alto beneficio con respecto al coste de hacer esto. Y claro, aquí donde sale muchas veces, y precisamente motivado por este tipo de contenidos que decía antes, la gente a decir, ya, bueno, Dani, pero es que hoy en día ya tienen tantísimas opciones que es irremediable, o sea, es inevitable que aunque estén contigo, o aunque sea su marido o su novio, como tienen tantas opciones a su disposición, está claro que tarde o temprano te van a acabar siendo infiel. Y entonces aquí la pregunta es, vamos a ver, ellas tienen muchas opciones, es evidente,
pero ¿con cuántas de ellas se arriesgarían a dar ese salto? ¿En qué contexto tiene más sentido para ella dar ese salto y optimizar de esa forma? ¿En qué situación y con cuál de estas opciones el beneficio de dar ese paso va a ser más alto que el coste de no darlo? Tienes que tener en cuenta muchos más factores, porque cuando tienes algo seguro y estable, y sobre todo cuando desde el punto de vista, ahora desde el punto de vista de una mujer, tiene algo seguro y estable, que está bien, ¿quién te garantiza lo que vaya a ocurrir después de que dé ese salto? ¿Quién te garantiza que no lo vaya a arriesgar todo y a lo mejor pierda? Porque justamente por este preciso motivo, o sea, precisamente porque la decisión no es fácil de tomar, precisamente porque la infidelidad es una herramienta más de optimizar la estrategia reproductiva y precisamente porque estamos todos sujetos a tener que calcular beneficios y costes subconscientemente, es por lo que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, surgen este otro tipo de herramientas como lo de la confusión que decíamos, los tests, la orbitación, etc. Es la forma de poder tomar esa decisión, de poder dar ese paso, minimizando el coste. Minimizando el coste. Por eso cuando hablamos en otro episodio, hablamos de la orbitación, hablamos de los tests, empieza a entender cómo funciona esto. Cuando tú te haces consciente de todo eso, por eso a las mujeres no les acaba gustando, entre comillas, que tú aprendas esta información. Porque cuando tú aprendes esta información, de repente, y ella se tiene que ver ante la tesitura, porque su contexto, porque su situación es X, se tiene que ver ante la tesitura de tomar esta decisión o no tomarla, el beneficio y el coste no lo puede ajustar tanto porque tú eres consciente y lo estás viendo venir. Es evidente. Es decir, si yo a ti te vendo la idea de que la infidelidad es algo que hay que perdonar siempre y de que, bueno, la gente comete errores y tal, y de que yo soy el malo de la película precisamente por sospechar o por ser un celoso y soy un inseguro de mierda, pues es mucho más fácil para ella ajustar el coste que le va a generar esa potencial infidelidad. Sin embargo, si tú estás atento, no te dejas llevar por estas corrientes y dices, oye, no, los celos no son inseguridad, los celos son mi organismo avisándome de que algo no está yendo bien. Yo a lo mejor no tolero este tipo de cosas. Joder, pues entonces, claro, es más complicado y la decisión no es tan sencilla de tomar. Y de ahí, como digo, que surjan todo este tipo de dinámicas que estamos cansados de repetir en el podcast y de analizar en el podcast. Por eso, cuando analizas profundamente algo como la infidelidad, no es tan sencillo como acabaras comentando, ¿no? Con chicas de, como hoy tienen OnlyFans es que todas son infieles. No, a ver, tío. O sea, no es tan fácil. De hecho, no es tan fácil para ella, igual que no es tan fácil para nosotros, como decía al principio. Lo que ocurre es lo que te decía antes. Cuando un hombre tiene muy poquitas opciones o lo pasa mal, digamos, para conseguir tener cierta abundancia, si es que la consigue tener algún día, y se tiene que conformar con las poquitas chicas que llegan a su vida, que a lo mejor no son ni siquiera el tipo de chica que él quiere, y que se tiene que conformar con una relación donde hay muchas cosas que no le gusta y tiene que hacer concesiones por todo, y vivir, pues bueno, tirando, evidentemente desde el punto de vista de esos hombres, que son los que más hay, evidentemente, porque no es esto una información que todo el mundo tenga, ni tampoco una información que todo el mundo integre, ni esté dispuesta o dispuesto a integrar, está claro que desde ese punto de vista digan, joder, es que para ellas es mucho más fácil porque ellas son las únicas que tienen opciones, porque desde mi punto de vista es toda una mierda. De hecho, muchos de mis alumnos en el programa de TE o en la mentoría entran justamente así y salen siendo ellos los que no quieren nada con ellas, los que se plantean una ruptura, los que se plantean si realmente quieren algo serio o no. Y entonces ahí es justo donde se dan cuenta, ahí es donde justo viene la revelación y dice, hostia, antes de aprender todo esto yo pensaba que ellas son las que tenían siempre la sartén por el mango, que ellas lo tenían súper fácil, que ellas tal, pero cuando yo me veo en situaciones donde estoy en abundancia, donde conozco varias chicas, donde puedo elegir, me doy cuenta de que para ellas no es tan sencillo, tampoco. De hecho, he tenido casos en las últimas 3 ediciones del programa de TE, me han entrado bastantes hombres casados también, evidentemente, y precisamente han encontrado la solución, y algunos de ellos que han encontrado la solución, no todos los que encuentran la solución hacen esto, pero algunos de ellos sí que me planteaban la pregunta en la sesión, en el Discord, en la plataforma, en email, me planteaban la pregunta de, oye, es que ahora que me estoy dando cuenta de que es tan sencillo generar interés en otra chica y de que estoy viendo que en mi día a día estoy recibiendo un gran número de indicadores de interés de chicas que me parecen muy atractivas, me estoy empezando a plantear si merece la pena o si realmente quiero continuar en mi matrimonio o no. Y no estoy hablando de un noviazgo de 2 años, estoy hablando de un matrimonio con hijos. Durante años, de décadas incluso.
y pensar y realmente decir, oye, es que ahora, cuando lo estoy viendo desde este punto de vista, me surge la duda y me empiezo a preguntar cosas que antes ni se me pasarían por la cabeza porque yo me apunté a esto para recuperar mi relación y para estar bien en mi matrimonio. Y ahora que estoy bien, como estoy tan bien y estoy viendo tantos resultados con otras chicas, me estoy empezando a hacer estas preguntas que ni se me pasarían por la cabeza antes. Preguntas de, ¿sigo aquí o juego? Porque no lo sé. Y ahí es justamente cuando te das cuenta de que para ellas tampoco es fácil. Cuando tú estás en la situación ganadora. Porque evidentemente cuando tú siempre estás en la situación perdedora, todo es una mierda. Todo es una mierda y lo que tú percibes como el otro bando siempre es el que tiene todo bien y todo positivo. Y lo tiene todo lo mejor del mundo. Hasta que tú te posicionas en el bando ganador y dices, un momento, que cuando yo también tengo algo que decir no es tan sencillo. De hecho, lo que pasa es que la mayoría de los hombres no hacen nada. Y lo único que buscan es querer justificar su situación y sentirse bien pensando que mira qué malas son ellas. En lugar de ponerse a tomar acción, de ponerse a actuar para entrar al otro lado de la ecuación, para pasar al otro lado de la ecuación. Por eso hay tanto contenido al respecto. Porque como decía al principio del episodio compartiéndote ese extracto del email, se necesita. Los hombres también, hay una gran cantidad de hombres que buscan ese espacio para resignarse, para conformarse y para lamerse su herida, pensando que la sociedad se va a la mierda, que el mundo se va al pique y que no tenemos nada que hacer. Cuando, hostia, pero ¿por qué tanta negatividad? Cuando si nos paramos a pensar decimos, ¿cuántos hombres no hay ahora diciendo que todo se va al pique, como digo, a nivel de la sociedad? Pero la pregunta es, ¿cuántos hombres que realmente tienen opciones dicen eso? ¿Cuántos hombres que realmente tienen abundancia en sus relaciones con las mujeres dicen eso? Dicen que todo es una mierda, dicen que es súper complicado, dicen este tipo de cosas. Esta es la pregunta aquí potente. Y evidentemente con esto nos podríamos mover al siguiente concepto, ¿no? A la siguiente reflexión, que era el impacto de la vida moderna o el impacto que la vida moderna tiene en las relaciones tradicionales. Evidentemente está claro que ya no vivimos en la época de nuestros padres o de nuestros abuelos y que la sociedad hace todo lo posible para ir en una dirección opuesta, radicalmente opuesta, a la dirección de la familia tradicional en la que iban nuestros padres o nuestros abuelos. Está claro que hoy en día las mujeres están experimentando situaciones que antes para ellas eran impensables y que las redes sociales, las aplicaciones de citas, etcétera, tienen un impacto. De hecho, cuando coges estas estadísticas que decía antes, cuando miras las estadísticas al respecto de la infidelidad, te dicen, o los datos apuntan, a que la infidelidad en el caso de las mujeres ha aumentado un 40% en los últimos años, que yo evidentemente, sabiendo o analizándolo desde el punto de vista que decíamos antes y leyendo entre líneas, es muy probable que este porcentaje sea más alto. Porque es evidente que las redes sociales, las aplicaciones de cita, toda la liberación que hay a nivel social tiene un impacto en la infidelidad, porque a lo mejor ahora la infidelidad como herramienta para optimizar su estrategia reproductiva tiene más sentido porque el contexto cambia. Eso no quiere decir que todas, porque cada una tiene un contexto distinto, que es lo que hay que ver, ¿no? Pero evidentemente, cogiendo las estadísticas, dice, oye, un 40% más de aumento en los últimos años y justamente coincide con este tipo de cosas. Está claro que sí. Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Todas las mujeres son así o todas las mujeres son así con determinados tipos de hombre? Porque otra de las cosas que también ha pasado en los últimos años, además de el auge de las redes sociales, de las aplicaciones de cita y de toda esta modernidad, es precisamente que fruto de toda esa modernidad, los hombres de hoy en día cada vez son menos hombres si los comparas con lo que era un hombre tradicionalmente hablando. Y joder, está claro que si es un coñazo estar contigo en una relación, hasta a lo mejor tú mismo, si te lo planteas y miras atrás y te ves a ti mismo en esa relación, dices, joder, es que hasta yo mismo me sería infiel a mí mismo, incluso más ahora que tendría todo esto al alcance. Porque a lo mejor, como digo, no es tu comportamiento el mejor del mundo para eso. No estás entendiendo las dinámicas que están ocurriendo y estás empezando a comportarte pues como te han enseñado. Y es justamente a tratar a las mujeres como si no hubiera ningún tipo de diferencia entre ellas y nosotros, cuando hay todas las diferencias del mundo entre ellas y nosotros. Y eso tiene que haber, evidentemente eso tiene que traducirse a que tu comportamiento, tu forma de comunicarte, tu forma de entenderlas, tu forma de escuchar, tiene que ser diferente. Por eso, como digo, está claro que la vida moderna y la sociedad van en una dirección que todo apunta a que van precisamente a acabar extinguiendo la masculinidad tradicional de la faz de la Tierra, a que van precisamente a extinguir los roles tradicionales de género de la faz de la Tierra y a que van precisamente a extinguir todo lo que es ese concepto de la familia tradicional de la faz de la Tierra. Pero no todos ni todas pueden comprar un ticket a esta supuesta tierra prometida. Y esto es algo que sobre el papel suena muy bien. Sobre el papel dice, hostia, pero no, mira qué bien, la sociedad, todos podemos hacer esto, tal, libertad, liberación, lo que quieras. Sobre el papel muy bien.
pero a la hora de la verdad te la sigues jugando con tus decisiones. Porque a la hora de la verdad no tienes la garantía, y sobre todo desde el punto de vista de la mujer, no tiene la garantía. Y tienen que dar un salto de fe. Y muchas de ellas se quedan en ese salto de fe. Porque a día de hoy, en 2024, igual que hablamos de todo esto, que parece que cuando lo escuchas, ¿no?, dan ganas de ponerse a llorar, también está el caso, por ejemplo, de Elsa Pataky, en pleno 2024. Y lo comenté hace 2 o 3 episodios de podcast, o 4, no recuerdo cuánto, pero hace muy poquito hice un episodio de podcast justamente al respecto de esto, donde sale en pleno 2024, como te estoy diciendo, Chris, el protagonista de Thor, que es el marido de Elsa Pataky, a recoger unos premios y a decir y a agradecer a su mujer por haber renunciado a sus sueños en pos de los suyos. Y luego sale la mujer, evidentemente, pues toda la sociedad le empieza a preguntar, y sale la mujer diciendo que ella tomó la decisión súper ultra feliz de que prefería dedicarse a su casa y sus niños y dejar su carrera de lado. Y evidentemente todo el mundo se pone las manos en la cabeza. ¿Cómo ha sido capaz de decir eso? Madre mía, el patriarcado tal. Es como, oye, también ocurre eso en 2024. ¿Por qué lo pintamos todo tan negativo? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué ella no cumple todo esto que decimos que parece que todo está mal? Pues porque dependiendo del contexto y de las circunstancias, pasan unas cosas u otras. Y la infidelidad la tenemos que entender como una forma, un medio de optimizar esa hipergamia, no como la única forma ni el fin en sí mismo. Hoy en día todo se polariza más. Y esto también, el tema de las relaciones también. Todo está mucho más polarizado y hay de todo en todos los lados. Lo cual me lleva al punto 5, a lo último que quería comentarte, ¿no?, y a esas reflexiones finales de realmente hoy en día se puede confiar en una mujer y tener una relación basada en esa fidelidad o basada en ese respeto o en esos roles, digamos, más tradicionales. Y aquí hay que ver varias cosas. Lo primero es que hay que dejar de estar sesgado para poder responder a esta pregunta de manera sensata. Hay que dejar de estar sesgado porque si tus experiencias han sido una mierda con las mujeres, está claro que vas a pensar que no, que es imposible. Pero la pregunta es, ¿te has permitido poder experimentar diferente? ¿Te has permitido poder experimentar relaciones desde un punto de vista donde tú no eres el rechazado, sino quizá incluso eres el que rechaza o el que a lo mejor no quiere rechazar, pero tampoco lo rechazan? Es decir, si no dejamos de estar sesgados o si no somos, por lo menos si no somos conscientes de que lo estamos en base a nuestra experiencia y sobre todo en base al contenido que buscamos, que lo único que hace es justificar tu experiencia. Si no somos conscientes de todo eso, no vamos a poder responder esta pregunta o la respuesta que vamos a dar es negativa, es evidente. Por eso, cuando decimos, ¿no?, ¿por qué la comunidad que yo tengo o el tipo de hombres que escuchan esto son tan diferentes de otro tipo de comunidades? Joder, porque esto es un filtro. La persona que está dolida y que lo que quiere escuchar es que todas las mujeres son lo peor del mundo y el demonio, cuando escucha este podcast dice, este tío qué mierda dice, no me está diciendo lo que quiero escuchar. Y yo no quiero que tú sigas escuchando esto, porque para mí eres un llorica y no tienes solución, por lo menos hasta que no seas consciente de que la solución no es dejar de llorar. Entonces, si vienes aquí a llorar, no encuentras un sitio para llorar. Encuentras información que te dice, tío, ponte las putas pilas, ¿qué coño estás haciendo todo el rato quejándote de las mujeres en lugar de vivir como mucha gente que tú conoces o muchos hombres que tú conoces que viven una realidad completamente distinta con las mujeres? Entonces, depende de ti o de quién depende. Y eso lo echa para atrás. Y por eso no están aquí y por eso yo estoy feliz de que no estén aquí. Pero primero hay que ser consciente de que estamos sesgados en un momento dado. Lo segundo es aprender de qué va el juego, aprender a plantar el marco, como hablamos en el podcast, aprender cómo funciona la naturaleza y las nuevas reglas de las relaciones en esta época, que es completamente diferente a lo que nos han contado. Y según la edad que tengas, que estés escuchando esto, que generalmente sean los 30 y algo, o los 20 y muchos, 20 y largos, por así decirlo, o 40 y tantos, lo que te han contado que eran las relaciones y lo que tú te pensabas que eran las relaciones no tiene nada que ver. O sea, las reglas del juego que te dieron a ti son completamente diferentes a las reglas del juego de ahora. Entonces, evidentemente, si quieres disfrutar de las relaciones desde un punto de vista mejor o que te trate mejor para ti mismo y que puedas disfrutar de esto bien, tienes que aprender las reglas nuevas del juego que hay ahora. No puedes seguir jugando con las reglas anteriores que no sirven absolutamente para nada. Y lo tercero es darte cuenta, por la experiencia, evidentemente, porque estás empezando a mover el culo, de que tampoco es tan fácil para ellas como, bueno, me voy con otro, porque como tengo miles de opciones, sino la pregunta es, vale, de todas las miles de opciones, ¿con cuántas te quieres ir exactamente? ¿Con cuántas te apetecería irte exactamente? Y luego, con esas poquitas con las que te vayas exactamente, ¿cuántas de ellas se querrán quedar contigo? Anda, eso no es tan sencillo de responder. Y por eso surgen, como digo, todas las dinámicas de la orbitación, por eso hay esa maquinaria social tan fuerte para hacerte creer a ti que las relaciones funcionan de una manera distinta a la que funcionan, porque la decisión no es tan fácil. Si la decisión fuera tan fácil, no haría falta convencernos de nada. Se tomaría la decisión y punto.
cuando hace falta toda la maquinaria social que hay en marcha, toda la ingeniería social que hay en marcha, para acabar machacándole el cerebro a los hombres y acabar haciéndolos pensar de una forma completamente distinta, y ni aún así es fácil tomar la decisión, es evidente que no es fácil tampoco para ella en este caso. Y es evidente que si seguimos en esa línea y evidentemente si tú no aprendes nada de esto y eres inconsciente y eres ignorante de todo este tipo de información, ahí sí que es cierto que la tasa de infidelidad para ti va a ser casi del 100%. Pero ya te digo yo que incluso si tú mismo cuando luego aprendas este conocimiento lo ves en perspectiva, dirías, joder, es que yo también me habría sido infiel. Entonces al final esto pasa siempre por el mismo punto y el mismo punto es ¿hasta cuándo vamos a seguir quejándonos de algo que sí que ha aumentado un 40%, que la tasa de infidelidad es más alta, que las mujeres evidentemente están viviendo, que la vida moderna nos conduce a un tipo de relaciones distintas, que se va a dar un gran cambio sociocultural de aquí a unas generaciones, ¿vale? Pero ¿estamos haciendo nosotros algo por evitarlo? ¿O estamos dejándonos llevar por la corriente? ¿Estamos comportándonos como un hombre al que realmente es difícil hacerle este tipo de cosas? ¿O nos comportamos como hombre al que es súper ultra fácil entrar y tomar este tipo de decisiones? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo preguntarnos lo de antes. Vale, sí tienes muchas opciones, pero ¿con cuántas se van a ir? ¿Y cuántas de esas opciones quieren algo realmente con ella o quieren quedarse ahí? Esto es lo potente, porque como he dicho 1000 veces en el podcast desde casi que empecé, esto es una guerra donde hombres y mujeres estamos en el mismo bando, no estamos en bandos diferentes. Y todo este tipo de contenido que se repite por ahí, o cuando nos juntamos en una mesa 4 tíos y 3 tías de OnlyFans y empezamos a señalarlas con el dedo, mira lo que estás haciendo, y tú peor, y yo más, y yo menos, eso sí que es a generar de yo estoy en un bando, ellas están en otro, son el enemigo. Cuando la realidad es que los dos estamos en el mismo bando, porque para ninguno de los dos es fácil, y para ninguno de los dos hay ninguna garantía de poder vivir realmente relaciones en las que te sientas 100% cómodo o 100% a gusto. Porque la dirección va en otro lado, pero para nosotros y para ellas, aparentemente lo que se ve desde fuera es como ellas disfrutan de toda la validación y disfrutan de todo eso, pero pregúntale a cuántas de ellas les gustaría tener otro tipo de relaciones o pregúntale realmente a cuántas de ellas están cómodas en ese tipo de relaciones. Evidentemente al final estás ahí, recibes toda la validación, recibes todo lo que quieras, tienes todas las opciones, pero cuando empieza a pasar el tiempo, cuando te planteas que a lo mejor quieres otro tipo de configuración en tu relación, a lo mejor el mercado también es feo para ella en ese sentido. Evidentemente es más fácil que para ti porque tú te están vendiendo una película completamente distinta y tienes que aprender a ver más allá de lo que te venden, a leer entre líneas y tienes que empezar a aumentar tu valor y tienes que, digamos, estar sujeto a varios estándares. Es evidente. Pero podríamos estar tirándonos hablando de esto todo el día y al final nos vamos a llevar a lo mismo. Al final del día la decisión es de tu lado, de exactamente qué quieres y si te va a permitir experimentarlo desde el otro punto de vista. Si realmente vas a comprar la versión donde todas son infieles y toda una mierda, o la versión donde existen casos como el de Elsa Pataky que lo dicen abiertamente, mira, yo tomo esta decisión. Así que bueno, como conclusión, la infidelidad no es fácil, es una forma de optimizar esa estrategia reproductiva, pero conlleva asociada una serie de costes y evidentemente también una serie de beneficios. Y dicho esto, te recuerdo para finalizar que preparé un bonus para uno de los cursos más aclamados, que es justamente el de WhatsApp, el de juego de texto, y que precisamente esta vida moderna también afecta ahí, porque por mucho que tú seas un erudito que no quiera redes sociales o qué tal, todas tus relaciones van a acabar pasando, quiera o no quiera, por el teléfono, ya sea WhatsApp, ya sea Telegram, ya sea alguna forma de comunicación por texto. Y esto va a hacer que vayas a experimentar ciertas cosas que a lo mejor te resultan desagradables o que no entiendes, como chicas que no te responden, incluso aunque estén en línea y las veas que están en línea, o que te tarden en responder días u horas, chicas que te cancelan la cita en el último momento, chicas que parecen marearte y cosas que no terminas de entender cómo funciona. Precisamente para entender cómo funciona desde este enfoque moderno y cómo poder tener todavía esos valores tradicionales ahí, es para lo que está ese curso de juego de texto, del que, como te decía al principio, he preparado un bonus donde analizo conversaciones con aciertos para que veas lo que funciona, con fallos para que evites lo que no funciona y con un análisis de por qué deberías estar utilizando y cómo utilizar stickers y GIF en tus conversaciones, incluso en tus conversaciones con relaciones, me refiero con tu novia o con tu pareja, para generar atracción, para solventar dramas, para salir del modo lógico. Todo esto y mucho más si te inscribes en el curso de juego de texto antes del domingo 30 de junio a las 23:59 hora Madrid. Debajo tienes el enlace, también tiene un enlace para inscribirte a la comunidad de email y recibir reflexiones y este tipo de contenido varias veces por semana. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.